tan cortados aquí con la clase, ¿sí? Entonces, voy a recapitular muy rápido para poder tener un hilo desde cero, ¿sí? Perdón por esto, pero se me olvidó grabar. Ok. Entonces, empiezo muy rápido desde el important sampling, que es lo que nosotros queremos, hacer. Nosotros estamos interesados en nuestra integral probabilística, que está definida por una función de densidad de probabilidad P. Nosotros lo que vamos a hacer es multiplicar y dividir por una nueva función de densidad de probabilidad que vamos a llamar Q. Y aquí entonces la diferencia es que en el caso original yo genero muestras desde P para evaluar G, y yo ahora en el nuevo caso voy a generar muestras desde una función Q que tengo que armar, tengo que proponer y evaluar esta fracción que está allí, ¿sí? Entonces esa es la diferencia. Este es el Monte Carlo tradicional y este es el important sampling. El important sampling entonces nos pide a nosotros que utilicemos esta función Q y que la definamos. Y la vamos a definir como una función gaussiana, típicamente se define así, que está centrada donde el integrando de nuestra ecuación, nuestra integral de interés, tenga su valor máximo. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es identificar dónde el integrando de nuestra integral es máximo para nosotros poder definir ese Q como efectivamente el valor central, ¿no? de esa función Q. Eso es lo que nosotros estábamos haciendo. Y entonces habíamos dicho, volviendo ahora habíamos dicho que nosotros tenemos entonces un problema con el cual estamos trabajando. El problema entonces es, recordamos la viga tiene los parámetros inciertos módulo elasticidad A y P, que es posición de carga y magnitud de carga. Ellos vienen definidos por una función gaussiana, que tiene entonces este valor medio y esa matriz de covarianza. Eso eran datos, y eso nos definía a nosotros la función P, ¿sí? Entonces, en el caso tradicional, digamos el Monte Carlo directo, nosotros lo que hacemos es generamos muestras desde P para evaluarlas en la caja negra. En el caso nuevo, en el caso ahora del important sampling, nosotros lo que hacemos es que tenemos esta nueva fracción que está acá abajo, en azul, y lo que hacemos es generamos muestras desde Q para evaluar ahora esta fracción. Y ahora ese Q va a ser una función que va a estar todo el problema va a estar en estándar gaussiano, porque lo vamos a llevar obligatoriamente allí, y vamos a decir que ese valor Q va a estar centrado va a ser gaussiano, pero centrado donde el integrando es máximo. Entonces, en el script que ustedes tienen de MATLAB, tenemos entonces exactamente eso. Tenemos en la primera parte la definición del valor medio de la función P. En la segunda parte que está acá es la definición de la matriz de covarianza de esa PDF de módulo elasticidad, posición de carga y magnitud de carga. Entonces acá tenemos la función P, como estamos en estándar gaussiano, esa función P tiene que estar centrada en 0 y tiene que tener una covarianza igual a la identidad. Eso es lo que tenemos allí. Y ahora en estas líneas que están acá, lo que estamos haciendo es resolviendo la optimización para encontrar dónde el integrando es máximo. Porque yo ahora tengo que definir mi función Q centrada allí. Entonces aquí como salida tenemos gradiente y el teta óptimo, es decir, dónde el integrando es máximo. Entonces aquí vemos que el integrando es máximo en estos tres valores, y vemos que el gradiente en esos puntos es 0. Eso nos indica que como el gradiente es 0, bueno, por 10 a la menos 7, que eso es redondeando a 0, nos indica que estamos en un máximo. Y lo que tenemos acá es que tenemos los valores teta en estándar gaussiano, y estos valores nos dan a nosotros información sobre cuál de los parámetros tiene impacto directo sobre
nuestro problema. Entonces aquí lo que nosotros estamos diciendo es que este valor, que sería el módulo de elasticidad, pero en su espacio estándar gaussiano, tiene un impacto mucho mayor que las otras dos variables, porque este valor es el que está más distante de cero. Cero es para nosotros entonces los valores nominales que estamos utilizando de E, A y P, de módulo de elasticidad, posición de carga y magnitud de carga. Entonces, mientras este valor óptimo nos dé más, o digamos en mayor medida, diferente de cero, nos indica que ese parámetro en particular tiene mayor sensibilidad en la propagación de incertidumbre, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Ahora, vamos a la generación de muestras. Entonces, para generar muestras, yo voy a generar muestras desde esta función, que esta es la función que yo propongo ahora, mi función Q, ¿sí? Mi función auxiliar. Entonces, yo voy a proponer acá una función Q que es gaussiana, centrada en el valor óptimo, es decir, en el valor donde el integrando es máximo, y con una matriz de covarianza igual a la identidad, y aquí yo voy a multiplicar esto por un porcentaje. Es decir, voy a incrementar comparado al P, el P, recuérdense que el P está en, la matriz de covarianza es la identidad, yo aquí debería tener algo un poquito más grande que esa identidad, para garantizar de que el ancho de mi función desde donde estoy generando muestras sea suficientemente grande para que cubra toda la zona donde el integrando es importante. Entonces yo aquí genero 400 muestras, aquí yo pido, genero esas muestras con esa función que está allí. Aquí tengo que tener cuidado de tener este valor acá también, ¿sí? Entonces esta es mi función Q, mi PDF Q, y estas es las muestras que yo estoy generando, ¿sí? Entonces, esto que está acá arriba es, yo le doy un X y él me dice cuál es la evaluación de la función de densidad de probabilidad, y lo que estoy haciendo aquí abajo es pidiéndole muestras de esa función de densidad de probabilidad. Entonces, estas muestras, ahora yo tengo que hacer mi valor de mi muestreo como tal, ¿sí? Entonces, mi muestreo, yo lo que tengo que hacer ahora es evaluarlas en la función respectiva, pero la función respectiva es la caja negra, ¿verdad? Multiplicado por la función P, que es la densidad de probabilidad de mis variables físicas, y dividido entre la función auxiliar, que es mi función Q. Y ahora acá, una vez que yo tengo todas esas salidas, yo le saco entonces el valor medio, la desviación estándar y la calidad del Monte Carlo, ¿sí? Y entonces allí, yo voy a borrar esto. Si yo le doy a correr acá, yo me doy cuenta entonces que el valor medio, olvidémonos del histograma, el valor medio es 0.011. Y el valor de la calidad del Monte Carlo es 1.11. ¿Sí? Entonces yo aquí puedo empezar a jugar con diferentes configuraciones, ¿sí? Si ustedes quisieran comparar este método con el método Monte Carlo directo, ¿sí? De hecho esta línea la podemos borrar. Yo lo que pudiera hacer es hacer que Q y P sean iguales. O sea, si Q y P son iguales, yo lo que al final tengo es el método tradicional de Monte Carlo. Entonces, yo pudiera decir aquí, cuando defino Q, yo pudiera decir, bueno, esto va a ser la identidad, esto va a ser la identidad, y esto que está aquí, el teta óptimo, en vez de que sea teta óptimo, yo lo voy a evaluar en x igual a 0. 0 y 0 aquí. Y 0. Si yo hago esto, es el Monte Carlo tradicional. ¿Por qué? Porque P y Q son iguales. Entonces, fíjense, aquí yo tengo una calidad de 1.11% para 400 muestras. Si yo le doy a correr acá,
¿Por qué me dio este error acá? Esto lo puedo borrar también. Son muy pocas muestras aquí, vamos a hacerla con 1000. Estoy haciendo algo mal. Ah, ya vi. Vamos a dejarlo así mejor. Ya va. Entonces, fíjense, en este caso, yo tengo un coeficiente de variación, una calidad del Monte Carlo de 0,1, ¿sí? Mientras que esto sería con el importance sampling. Si yo dejo mi ¿qué número tenía yo aquí ahora? 400. ¿Sí? Aquí yo tengo ahora una calidad que es muy superior. Perdón, una calidad que es inferior porque el número es más grande. Yo tengo un 0,07%. Entonces, la calidad mejora enormemente para la misma cantidad de puntos, cuando yo tengo el importance sampling. ¿Sí? Entonces aquí, eso es lo que yo quiero. Yo quiero ahora, efectivamente, tener que cuando yo tengo esa función propuesta Q centrada en el valor donde el integrando es máximo, yo puedo, para la misma cantidad de muestras, aumentar la calidad de mi aproximación, ¿sí? Entonces, eso implica que yo puedo tener dos cosas. Yo puedo tener la misma cantidad de muestras con una calidad mayor, o yo puedo tener una cantidad de muestras más pequeñas con la misma calidad que el Monte Carlo directo, ¿sí? Entonces, eso es parte de lo que ustedes van a jugar en la tarea, para que se den cuenta cuál es la ventaja o cuán ventajoso puede ser el uso del importance sampling, ¿sí? Ahora, el importance sampling, este es el código, esto no tiene más nada de oculto detrás. Aquí lo único complicado es encontrar el máximo del integrando y centrar esa nueva función Q allí, en ese máximo del integrando, ¿sí? Voy a volver a a nuestro ejemplo, porque yo quiero discutir aquí dos cosas adicionales que tienen que ver directamente con el problema, ¿sí? Vamos a suponer que esta función de densidad de probabilidad yo la voy a llamar P1 de teta, ¿sí? Es una función de densidad de probabilidad y yo quiero entonces, yo estoy interesado en propagar la incertidumbre de mi problema, que esto es entonces de teta por P1 de teta, a de teta, ¿sí? Entonces yo puedo aquí aplicar el Monte Carlo tradicional. Yo también puedo entonces aplicar, ¿sí? Yo puedo aplicar el importance sampling. Yo puedo decir aquí que esto es o no, vamos a ponerlo aquí. Vamos a suponer que ustedes tienen este caso que está allí, y tienen el Monte Carlo tradicional. Y vamos a suponer que ustedes están haciendo un trabajo, ustedes están trabajando, por ejemplo, para análisis de riesgo de un banco. Y la simulación que ustedes están haciendo es con 1000 datos, por ejemplo, con un K igual a 1000. El número es medio irrelevante, pero es para tener un número grande allí. Y vamos a suponer que el cálculo, ¿verdad?, de toda esta información, ¿sí?, que es aproximada sobre 1 entre K por la sumatoria de los D
evaluado en los θi, vamos a suponer que esto tardó alrededor de 24 horas en calcular esos 1000 datos. Y lo que tarda es esto, la sumatoria no. Lo que tarda es encontrar la caja negra evaluada en los tetas, en cada uno de los tetas. Si nosotros entendemos eso y pasan las 24 horas y viene nuestro jefe y dice, uy, Rafael, sabes que yo me equivoqué y te di un número que no era. Ese 200 por 10 a la 9 no era 200 por 10 a la 9, sino era 210 por 10 a la 9. Y entonces ustedes dicen, uff, tengo que correr de nuevo todo el Monte Carlo, tengo que correr de nuevo las 24 horas. Y la respuesta es no necesariamente. No necesariamente, porque yo puedo aprovechar lo siguiente. Yo puedo ahora definir un P2 de teta, ¿sí? Que es el P2 que yo quiero en mi problema. Es decir, yo quiero resolver ahora esta ecuación que está acá. Mi jefe me está mandando a resolver, ¿sí? Esta ecuación. Pero yo lo que tengo son muestras, que siguen a P1, ¿sí? Porque eso fue lo que yo calculé. Yo calculé las muestras que siguen a la primera función de densidad de probabilidad. Y mi jefe ahora me está pidiendo que propague con otra función de densidad de probabilidad. Entonces yo digo, uy, eso me complica, pero yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo agarrar y decir que yo ahora multiplico y divido, voy a copiarlo acá abajo, yo ahora voy a decir, voy a tener mi caja negra y voy a tener P2 de teta, pero voy a multiplicar P1 de teta y voy a dividir entre P1 de teta, A de teta. ¿Sí? No he hecho nada. Y yo lo que voy entonces a decir ahora, que los tetas que yo tengo van a seguir siendo de la misma función de densidad de probabilidad que yo tenía inicialmente. Y entonces esos mismos tetas son los que yo voy a utilizar para evaluar ahora mi nuevo integrando que está aquí. Y resulta que cuando yo hago eso y hago el Monte Carlo, ¿sí? Cuando yo hago eso, lo que yo estoy entonces calculando es 1 sobre K por la sumatoria de los D teta I por P2 teta I entre P1 teta I. Y resulta que este valor que está acá, yo ya lo tengo porque era lo que yo tenía del día anterior. Y es lo que cuesta 24 horas conseguir. Hacer esta multiplicación por ese número, eso es prácticamente gratis. Entonces, aquí hay un mensaje muy potente y es que una vez que yo corro un Monte Carlo, uno para un PDF fijo, un Monte Carlo, yo puedo utilizar el concepto de importance sampling para evaluar otros escenarios probabilísticos. Es decir, ahora yo puedo cambiar estos números a un costo computacional prácticamente cero. ¿Sí? Si ustedes se imaginan esto a nivel sísmico, por ejemplo, y yo aquí para los ingenieros civiles, ¿no?, que están acá, y yo digo, yo voy a considerar que una de las variables aleatorias es la aceleración que tiene, la aceleración máxima del suelo. Yo digo, bueno, mi aceleración máxima del suelo es 0.1 g y lo voy a modelar como una función gaussiana, bla, bla, bla. Propago mi incertidumbre y después yo me pregunto, ¿y qué pasaría si fuesen 0.2 g en vez de 0.1? ¿Cómo se propagarían las incertidumbres? ¿Tengo que volver a correr todo el problema de nuevo? Y la respuesta es no necesariamente. Yo lo que puedo hacer es utilizar las muestras que yo ya tengo y las cajas negras evaluadas en esas muestras para yo extrapolar la información cuando yo tengo un PDF diferente.
Entonces el importance sampling se utiliza, o este concepto de importance sampling, se utiliza para dos contextos. Un contexto que es disminuir la cantidad de muestras que yo estoy utilizando para tener la misma calidad que un Monte Carlo directo, ¿sí? Eso es una de las aplicaciones. Yo quiero utilizar la menor cantidad de muestras posible para la misma calidad del Monte Carlo. Y el otro contexto es poder evaluar escenarios probabilísticos distintos de las variables inciertas sin tener que recalcular todo. Entonces, por ejemplo, yo pudiera hacer, o yo pudiera, por ejemplo, empezar a tomar este valor que está acá, ¿sí? Y evaluar qué pasa ahora si ese valor decrece a la mitad, o decrece a un tercio, o decrece a un medio. Y yo no tengo que volver a recalcular todo, porque yo, al calcular la primera vez, ¿verdad? Y poder hacer este Monte Carlo que está acá, con las muestras que vienen desde esta función que está aquí, después yo puedo evaluar cualquier otra función, este P2 nuevo, aplicando entonces el concepto de multiplicar y dividir por la función desde la cual yo ya tenía las muestras, y eso es lo que me permite a mí, entonces, es ahorrarme la parte costosa de esta ecuación, que es, nuevamente repito, evaluar esta función que está allí. ¿Sí? La parte costosa no es realizar la multiplicación y la división, sino es encontrar cada uno de los valores de la caja negra evaluada en los θi. Y como esos θi ya venían desde esta función original, ¿verdad? En este segundo caso, siguen viniendo de la misma función original. Entonces yo no necesito recalcular todo otra vez. Entonces típicamente esto se hace así para aprovechar un poco de tiempo y poder evaluar escenarios distintos de propagación. Esto es súper conveniente, por ejemplo, cuando uno trabaja a nivel de climatológico, de predicción de, no sé, caudales de salida de represas, tasas de evaporación, un montón de cuestiones que son complejas, modelos que son muy lentos de evaluar, es decir, la caja negra toma mucho tiempo en correr, y entonces yo lo que hago es tomar un escenario donde mis matrices de covarianza o la dispersión es más alta de la que yo creo que hay, corro mi problema una sola vez y después es prácticamente gratis colocar aquí cualquier combinación que yo quiera. ¿Sí? Entonces yo puedo evaluar diferentes escenarios probabilísticos o de cuantificación o de propagación de incertidumbre prácticamente a costo cero, ¿sí? Pagando un precio muy alto inicial. Yo doy un pie muy alto, pero el resto me sale prácticamente gratis. Entonces, esto se utiliza, el importance sampling se utiliza también bajo ese contexto. Se utiliza entonces utilizar menos cantidad de muestras para la misma calidad que un Monte Carlo directo o para evaluar diferentes escenarios probabilísticos a costo cero, sin tener que volver a hacer el Monte Carlo desde cero otra vez. Ok. Ojalá esto no haya sido tan enredado. Desafortunadamente perdimos la primera parte de la clase. Los que tengan dudas y lleguen a esta clase con dudas, los que están viendo las clases en diferido, que creo que no son muchos al final porque están casi todos asistiendo online, porfa, escríbanme y podemos agendar una videoconferencia en particular para resolver las dudas. Entonces esto. Hasta ahora entonces vimos qué hacer, cómo utilizar el Monte Carlo directo, cómo utilizar el Monte Carlo directo con estándar gaussiano, que es como en verdad se debería utilizar, y cómo utilizar el importance sampling. Las tres cosas vimos un ejemplo con el script respectivo en MATLAB para resolver o para estimar el valor esperado de la caja negra. ¿Sí? Entonces,
A partir del martes vamos a hacer lo mismo, pero en vez de estimar el valor esperado, vamos a estimar la probabilidad de que la caja negra exceda un valor. Es decir, vamos a calcular la probabilidad de falla de este mismo ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a ver, y eso es verdaderamente lo importante, porque ese cálculo de probabilidad de falla nos da a nosotros toda la información. Nos da la información de lo que nosotros querramos. Y eso es importante entonces entenderlo. Eso es lo que nosotros queremos llegar como dato o como metodología, digamos, que se pueda entender de manera adecuada. Por ahora, lo que acabamos de hacer ahora no tiene mucha importancia porque estamos estimando el valor esperado de la salida. No estamos diciendo bandas de confiabilidad, no, es valor esperado. Yo propago todas las incertidumbres para estimar cuál es el valor esperado de la salida. Estoy estimando un número de la salida. La semana que viene vamos a ver cómo estimo yo la probabilidad de que la salida esté por debajo de cierto límite. Y vamos a ver que también nos va a permitir calcular la probabilidad de estar en un rango, o vamos a ver cuál es el rango de confianza de la salida. Entonces, eso es mucho más relevante que sencillamente estudiar los valores esperados, valor medio, ¿no?, de la caja negra. Entonces, bueno, dejémoslo hasta acá si no hay preguntas. Profesor, yo tengo una duda. Claro, adelante. Esta función caja negra tiene que ser, no sé, derivable. Pienso, por ejemplo, en el caso de un material que es no lineal. Si yo tengo todas mis muestras en el rango lineal, no hay problema si es que luego modifico las muestras dentro del rango lineal, pero si me paso ese rango, eh, matemáticamente me da la impresión que se puede, pero me causa duda. Sí. En este caso en particular, ¿sí?, no hay problema. Es decir, cuando tú trabajas con Monte Carlo, ¿sí?, una de las bellezas que tiene el Monte Carlo, ¿sí?, que cuando la gente que está, digamos, como en contra, que lo critica, no ve la parte, digamos, buena, es que el Monte Carlo es lo que uno llama antibombas. El Monte Carlo es una máquina de moler carne. Lo que tú le metes, él va a funcionar. Entonces el Monte Carlo típicamente no tiene restricciones de ningún tipo. Tú puedes colocar cualquier función de densidad de probabilidad, cualquiera que se te pase por la cabeza para generar muestras. Tú puedes tener cualquier grado de no linealidad y de discontinuidad en tu integrando, ¿sí? Mientras tú tengas un número de muestras suficientemente grande, esta cosa va a funcionar, ¿sí? Entonces, ahora no hay limitantes. Cuando veamos la probabilidad de falla, ahí va a ser un poquito distinto. Porque cuando tu integrando es discontinuo, ¿sí?, no necesariamente tú vas a tener un máximo con gradiente cero, ¿sí? Entonces los algoritmos de optimización empiezan a fallar. Es decir, identificar dónde el integrando es máximo se vuelve cada vez más complejo cuando tu integrando es discontinuo. Y eso sucede, por ejemplo, cuando yo defino zonas de falla. Yo digo, mi función de caja negra, de aquí para allá yo considero falla, de aquí para acá yo considero falla. Eso hace que el integrando sea discontinuo. Eso lo vamos a ver el martes. Pero ahí es un problema y el problema se convierte en dónde el integrando es máximo, ¿sí? Pero no tiene que ver con el Monte Carlo de manera directa. Entonces, por ahora no hay problemas. Y cuando veamos soluciones analíticas, ahí sí van a empezar a surgir problemas cuando el integrando no es continuo. Y mucho más, puede ser no lineal, pero cuando es discontinuo es donde la cosa se complica. Pero eso lo vamos a ver en su momento, pero es una buena precisión. Por ahora, esto es antibomba, hasta ahora. Lo que tú le coloques, él lo va a hacer. Gracias. Vale. Me recordé algo y se me volvió a olvidar. Del importance sampling se utiliza para disminuir entonces el número de muestras, se utiliza para evaluar distintos escenarios probabilísticos,
bueno, ya me acordaré y se los comentaré, pero dejé de decir algo que es relativamente importante, no recuerdo ahora. ¿Para qué más le querías comentar yo del importance sampling? Um, sí, bueno, eso. Ya me acordaré y lo comentaré la clase que viene. De todos modos, en los apuntes debería estar, pero no sé si los logré conseguir así tan rápido. Eh, bueno, aquí tenemos que tener cuidado. A lo mejor a lo mejor vale la pena mencionarles esto muy rápidamente. Aquí, 5 minutos, ya no los torturo más. Aquí vale la pena mencionar lo siguiente. Por ejemplo, lo que estamos haciendo en estos gráficos que se ven aquí medio enredados, lo que tenemos acá es el integrando. Esto que estoy aquí subrayando ahora, lo que estoy remarcando más bien, ¿sí? Esto es el integrando de la función, ¿sí? De una función, hay un ejemplo cualquiera. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con el Monte Carlo directo? En el Monte Carlo directo, yo tengo el PDF que me da a mí la incertidumbre de las variables, es este. ¿Sí? Entonces vemos que el PDF no está, la cantidad de muestras que se van a generar van a estar principalmente concentradas acá, que es donde está el máximo de ese PDF. Pero ese máximo no coincide con el máximo donde el máximo del integrando, ¿sí? El máximo del integrando está por acá. ¿Sí? O digamos que en un rango acá está el máximo de nuestro integrando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos con el importance sampling? Identificamos ese valor máximo y centramos nuestra función de donde vamos a sacar nuestras muestras. Por ejemplo, lo centramos acá. Fíjense que como el máximo del integrando está aquí, yo voy a centrar entonces mi primer PDF acá. Este es el PDF-Q. ¿Sí? Este es el que yo definía con centrado gaussiano, centrado en el valor donde el integrando es máximo y con una dispersión que, por ejemplo, es la covarianza. ¿Sí? Pero si mi dispersión, perdón, que es la covarianza igual a la identidad, si mi dispersión es muy pequeña, es decir, si yo a esa función Q, que es la función auxiliar, yo le doy poca dispersión, es probable que yo pierda información relevante, es decir, no estoy generando muestras donde el integrando tiene una zona por ahí pequeñita, pero que es relevante. ¿Sí? Entonces, si eso sucede, yo lo que empiezo a ver es que cuando yo veo la calidad, esta es la calidad del Monte Carlo, y este es el número de muestras que yo utilizo, yo empiezo a ver que tengo cosas de este estilo, empiezo a tener saltos acá. Es decir, veo comportamientos de esa naturaleza. Ahora, si yo utilizo, en vez de una función, esta función verde, yo utilizo una función que también está centrada en el mismo valor, pero más ancha, que es el caso de la función roja, el caso de esta función roja que está acá. ¿Sí? Y fíjense que ahora esa función roja sí cubre la segunda montañita del integrando, entonces yo ahí sí me doy cuenta que monotónicamente, a medida que yo aumento las muestras, la calidad siempre va disminuyendo, no da esos saltos. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno pone esa función propuesta Q, que sea lo suficientemente ancha como para que abarque toda la zona donde el integrando es importante. Eso es lo que yo quería transmitirles acá, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que tener allí en mente también. Y bueno, la línea azul es el Monte Carlo tradicional, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vemos que esta línea azul, para ese ejemplo en específico, a medida que yo aumento el número de muestras, también va atendiendo el valor real,
medio, pero siempre la calidad va siempre aumentando, es decir, siempre se va reduciendo el COV del estimador, ¿sí? Y esta diferencia que está acá es la eficiencia que yo gano con el importance sample. Eso. Bueno, dejemos esta ahora sí hasta acá. Veamos, esperemos entonces al próximo martes y continuamos ahora viendo cómo hacer esto, o cómo aplicar estos conceptos a la probabilidad de falla, o sea, el cálculo de la probabilidad de falla. Entonces, si no hay más preguntas, nos veríamos el martes. Que tengan un feliz fin. Si empiezan a tener dudas, me escriben por correo. Y bueno, nos estaríamos viendo. Que estén muy bien. Chao, profe. Chao, chao. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe. Chao.